Radio Cuentera, tu compañera, presenta Podcast 115. Un café antes de irnos. Triao. Tercer inning. Maduro al bate. En la oposición se debate entre si participar en las elecciones que convoque el CNE o no hacerlo. Incluso desde antes de que se iniciara el periodo presidencial usurpado por Nicolás Maduro, como lo fue el caso de las elecciones presidenciales de mayo de 2018, a las que decidió abstenerse y desconocer sus resultados, los cuales fueron también desconocidos por varios países. La verdad es que en diciembre de 2015 quedó demostrado que era una leyenda, entre comillas, aquello de que al gobierno no se le podían ganar las elecciones, en las condiciones en que éstas se hacían, y con un CNE que actuaba como una dependencia más al servicio del Ejecutivo Nacional. La oposición, en una unidad perfecta, le dio una monumental paliza al gobierno y al PSUV. La oposición logró conquistar las 2/3 partes del Parlamento. La oposición los derrotó en unas elecciones populares, con un CNE parcializado, con un presidente y poder ejecutivo que utilizó todos los recursos del Estado para favorecer a sus candidatos y les propinó una verdadera paliza electoral. 3 hombres en base, pero la oposición creyó que ya el mandado estaba hecho. Se olvidó que enfrentaba a una dictadura, a una pandilla de delincuentes, a unos poderes serviles alineados con el mal y la ilegalidad. Y la oposición se dedicó a discutir lo inmediato, a definir quién y en qué orden iba a ser el presidente de la Asamblea Nacional, mientras que los derrotados empezaron a hacer alarde de su falta de escrúpulos y vergüenza y usaron los pocos días que le quedaba de vigencia al Parlamento saliente para exigirle la renuncia a unos cuantos magistrados, entre comillas, del TCJ, a los que en los próximos 2 años se les vencía el período como tales. Y ese Parlamento, integrado por sinvergüenzas de todos los estados, procedió a designar magistrados. Incluso alguno de ellos, de los parlamentarios, se autonombró. Lo que hacían era inmoral, pero no era ilegal. Luego, el TSJ, su inmoral sala electoral, con el fin de desmontar los 2/3 alcanzados por la oposición y con ellos el poder que tenía esa asamblea para designar o destituir poderes, magistrados del TCJ, rectores del CNE, el fiscal, contralor y defensor del pueblo, interpelar ministros y otras funciones de control, esa sala electoral procedió a suspender la elección de los representantes indígenas mientras investigaban si hubo fraude en esa elección. No olvidemos que pasaron los 5 años del período parlamentario y a la fecha de hoy todavía esos desvergonzados miembros de la sala electoral no han decidido tan siquiera iniciar la investigación. Pero habían funciones del Parlamento que no requerían de los 2/3. Bastaba con la simple mayoría, como aprobar la ley de presupuesto anual, o juramentar al presidente de la República, o recibir la rendición de cuentas anual de los ministerios y poderes del Estado, y aprobar leyes, lo que seguía siendo una piedra muy pesada en el camino de violación constitucional y pretendido control hegemónico que aspiraba. Necesitaban sustituir el poder legislativo, constitucionalmente legal y legítimo, y no bastaba con suspender a uno que otro diputado, porque estos serían sustituidos por los suplentes. Por lo que a algún camarada avispado se le ocurrió la idea de leer la Constitución del 99 y descubrió que el artículo 349 dice que los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Y violando la Constitución, convocaron a una falsa constituyente que les permitiera tomar decisiones sin violar la Constitución, al más puro estilo de Hugo Rafael Chávez Frías. Para eso se hizo la Asamblea Constituyente. Mientras tanto, por otro lado, los sabios y enterados de la oposición hacían disquisiciones exquisitas sobre los propósitos y el contenido de la nueva Constitución,
que en mi opinión nunca estuvo planteada. Nunca estuvo planteada dentro del alto perraje del gobierno, por la sencilla razón que ésta debía ir a un referéndum de aprobación. Y si Chávez no logró ganar el referéndum para la reforma del año 2007, los palurdos estos de Maduro y su pandilla no tendrían fuerza para hacerlo con esta. Aparte de que carecían de un jefe mesiánico como Chávez que fruncía el ceño para parecer intelectual y lo que hacía era reírse de los que creían el cuento ese de que estaba pensando. En fin, así llegamos a las elecciones parlamentarias del año pasado 2020, mientras que en ese largo vía crucis la oposición empieza a desmoronarse. Triao, ponchado sin tirarle. A Raúl Isaías Baduel, un padre de la revolución bolivariana asesinado por sus camaradas revolucionarios, in memoriam. Cuando suenan las campanas, no preguntes quién murió. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti. ¿Por quién doblan las campanas?, preguntó Ernest Hemingway en su novela. Y Rubén Blades hace una canción y le responde: por el padre Antonio y su monaguillo Andrés. Y hoy yo se las regalo a ustedes con Ana Belén y Víctor Manuel. El padre Antonio Tejera vino de España buscando nuevas promesas en estas tierras. Llegó a las selvas y la esperanza de ser obispo, y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo. El padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado, y fue a un pueblito en medio de la nada a dar su sermón cada semana para los que busquen la salvación. Eloy Pérez tiene 10 años y estudia en la elementaria Simón Bolívar. Todavía no sabe decir el credo correctamente. Le gusta el río, jugar al fútbol y estar ausente. Le han dado el puesto en la iglesia de Monaguillo. A ver si la conexión compone al chiquillo. Y la familia está muy orgullosa porque a su vez se cree que con Dios conectando a uno conecta 10. Suenan las campanas 1, 2, 3 del padre Antonio y su monaguillo Andrés. Suenan las campanas otra vez del padre Antonio y su monaguillo Andrés. Condena la violencia, sabe por experiencia que no es la solución. Les habla de amor y de injusticia, de Dios da la noticia, vibrando en su sermón. Suenan las campanas 1, 2, 3 del padre Antonio y su monaguillo Andrés. Suenan las campanas otra vez el padre Antonio y su monaguillo Andrés. Al padre lo halló la guerra un domingo en misa, dando la comunión en manga y camisa. En medio del Padre Nuestro entró el matador y sin confesar su culpa le disparó. Antonio cayó, hostia en mano y sin saber por qué. Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé. Y entre el grito
sorpresa, agonizando otra vez. Estaba el Cristo de palo clavado en la pared. Nunca se supo el criminal quién fue. El padre Antonio y su monaguillo Andrés. Pero suenan las campanas otra vez por el padre Antonio y su monaguillo Andrés. Suenan las campanas otra vez por el padre Antonio y su monaguillo Andrés. La tierra va a temblar por mi América. Suenan las campanas, Oh Virgen Señora, suenan las campanas, ¿quién nos salva ahora? suenan las campanas, De Antonio y Andrés, suenan las campanas, ven y óyela otra vez. suenan las campanas, Centroamericanas, suenan las campanas, por mi tierra hermana. suenan las campanas, Mira tú y verás, suenan las campanas, el mundo va a cambiar. suenan las campanas, Por mi América. suenan las campanas. Hasta la próxima, Dios mediante, cuando estaremos nuevamente con Radio Cuentera, tu compañera, y por www.yararadio.com. Y espere muy pronto el cuarto hearing. ¿Por qué Guaidó llegó a la presidencia de la Asamblea Nacional? ¿Y por qué se quedó? ¿Por qué no salió Maduro durante su mandato? ¿Qué acciones se pusieron en práctica para salir de Maduro? ¿Quiénes fueron los responsables de la Operación Gedeón y de la Operación Libertad? Espere el cuarto inning y entérese un poco de todo. Hasta la próxima. Dios los bendiga.